desafía en nuestra zona, pero cuanto más de pronto en una realidad mayor, algo macro. Lo que ustedes ven a continuación o que están visualizando es un mapa que para nosotros es considerado un mapa de la persecución. La Voz de los Mártires, mis queridos hermanos, es una organización que sirve a muchos cristianos en estas regiones principalmente, donde existe persecución por causa de su testimonio, por causa del testimonio que están dando de Cristo Jesús. Son más de 70 países en el mundo donde algo tan cotidiano para nosotros como portar una Biblia, asistir a una reunión como lo que estamos haciendo acá, en muchos de estos lugares es considerado ilegal. Por lo tanto, hay un precio de por medio que existen en más de estas 70 naciones, donde hombres y mujeres están dispuestos a ser testigos de Cristo Jesús, a hablar, a llevar una vida de coherencia cristiana. Han entendido y han asumido los desafíos, los riesgos que esto conlleva, puesto usted sabe que cuando la persona, el hombre, tiene un encuentro con Cristo, la vida cambia. El hombre es transformado. Por lo tanto, muchos de nuestros hermanos, en medio de contextos bastante hostiles, no han guardado silencio. Recuerdo una ocasión un pastor decir: voy a orar para que no exista nunca más persecución, para que ninguno de mis hermanos sufra. Yo no quiero que nadie tenga que sufrir, así que vamos a orar para que no haya nunca más persecución. Y otro pastor le responde: que no haya persecución es fácil. Lo único que hay que hacer es guardar silencio. Si las personas guardan silencio, si nuestros hermanos dejan de proclamar el nombre de Jesús, no van a tener ningún problema, no va a haber persecución, porque la persecución es por causa del nombre de Jesús. Entonces le dijo el pastor: que haya persecución es una muy buena señal, porque significa que todavía hay hombres y mujeres dispuestos a levantar su voz. Una de las cosas que busca el enemigo en medio de la persecución es silenciar. Usted sabe, ¿cierto? Podemos relacionar el concepto silenciar. Cuando nos ha tocado dirigir una reunión por Zoom y de pronto se abre un micrófono que está molestando, ¿qué hacemos nosotros? Lo silenciamos. Cuando la alarma está sonando más de lo que corresponde, ¿qué hacemos nosotros? Lo silenciamos. Cuando algo está molestando. Ahora yo estoy haciendo un ruido y no me están silenciando porque todos ustedes están de acuerdo en que yo pueda usar este micrófono y pueda salir por estos parlantes. Pero si de pronto usted no me quiere escuchar más, ¿qué es lo que va a hacer con la mesa? Mi hermano acá sonidista, mute con él nomás. Y eso es lo que ocurre en medio de la persecución. Eso es lo que ocurre con muchos de nuestros hermanos. Y como el mensaje no se puede destruir porque el mensaje es intangible, lo que el enemigo busca destruir es al mensajero. Por eso, en medio de estas naciones hay muchos hombres y mujeres que el enemigo intenta silenciar, porque lo que están haciendo, están levantando su voz, dando testimonio a favor del nombre de Jesús. La Voz de los Mártires fue fundada por un cristiano que fue perseguido. El pastor Richard Gumbrand estuvo más de 14 años encarcelado por causa de su fe. En ese periodo experimentó muchas cosas, y una de las cosas que más impacta en el testimonio del pastor Richard es la compañía que pudo experimentar por medio de la oración de su familia, de sus hermanos. Aunque estaba en confinamiento solitario, jamás se sintió solo. Porque usted sabe que podemos a veces estar solos, vernos solos, sentirnos solos, pero a la luz de la palabra del Señor, usted y yo no estamos solos. Él jamás se sintió solo, el Señor estuvo con él.
cuando él sale en libertad, comienza a visitar las iglesias así como lo estoy haciendo yo esta mañana y a dar gracias por las oraciones. Gracias por sus oraciones, pastores. Sin embargo, los pastores le decían, nunca hemos orado por ti. Pero no porque no querían orar, sino que no sabían lo que estaba ocurriendo, no tenían el conocimiento de lo que estaban enfrentando sus hermanos. Por eso él decide ser la voz de aquellos que no tienen voz. Y nosotros esta mañana también queremos ser una voz de hermanos suyos, familia suya que hay en más de estos 70 países. En más de 70 países hay contextos muy diferentes a los nuestros, pero podemos ver fidelidad. Cuando yo pregunto, ¿qué es lo primero que se nos viene a la mente cuando se habla de persecución? ¿Qué es lo primero que se viene a la mente? Me han respondido muerte, me han respondido sangre, me han respondido cárcel. Y justamente son experiencias que nuestros hermanos han tenido que enfrentar. Pero esta mañana la perspectiva que quiero traer para poder crear comunión con ustedes es que en medio de la persecución no solo hay sufrimiento, y ese sufrimiento que se ve en medio de la persecución también ha podido ser mitigado por medio de la victoria que nos da el Señor. Yo quiero que ahora imaginemos todos nosotros, ¿a cuántos les gusta el cine? Películas. Allá, ¿cierto? Algunos tienen películas de comedias, otros por ahí de suspenso, pero nos vamos a imaginar en una película policial. Usted va a imaginar esa típica escena donde en lo alto de una azotea se encuentra un francotirador. Y el francotirador prepara su rifle, ¿cierto? Usted esto lo ha visto en las películas. Prepara su rifle y hay muchas personas, pero hay un puntito rojo, ¿cierto? Que usted sabe que afina su mira el francotirador y ese puntito rojo se posó en una persona. Esa mira está diseñada para poder alcanzar a una persona. El francotirador va a hacer todo lo posible por dar con el blanco, con esa persona. Si por alguna razón ese objetivo se mueve, porque también ha pasado en las películas, que algo se cruzó y el francotirador perdió el objetivo, él va a volver a intentar colocar ese objetivo en la mira. Para estar en la mira del francotirador hay que hacer algo tuvo que haber hecho esa persona, tuvo que dar razón, tuvo que dar algún motivo para estar en la mira. En medio de la persecución, ahora hablando en un lenguaje figurado, muchos de nuestros hermanos y pastores han dado razones de sobra para estar en la mira del enemigo, para ser un objetivo a silenciar, y se han puesto en la mira por medio de su testimonio fiel. Es el caso del pastor Joel. El pastor Joel de Cuba, ahí lo pueden ver ustedes al pastor Joel. Él, al igual que muchos de nosotros, nace en un contexto de un hogar con conocimiento cristiano, nace con una conciencia de la existencia de Dios, pero llega un momento en que él tiene un encuentro real, genuino con el Señor. En la educación superior, media, que sería para nosotros, en la educación media, cuando se gradúa, él tiene la posibilidad de optar a una beca para estudiar en la universidad, pero como él era cristiano, en el contexto cubano, tenía que renunciar a esa vinculación de fe para poder adquirir su beca. Esa era la consecuencia. Sin embargo, el pastor Joel rechazó esa oportunidad que se veía bastante tentadora. Rechazó esa posibilidad. Delante de las autoridades tomó aquella beca y la rompió.
dando señal que para él su fe estaba por sobre su futuro académico. Aún quizás que pudiera ese futuro académico garantizarle una estabilidad, pero entendió por el amor y el testimonio de Cristo que más importante era su fe y su relación con el Señor. Se le cerraron las puertas para la universidad. No sé si existen acá personas con esa frustración de me hubiera encantado haber ido a la universidad. Para el pastor Joel se le cerró esa posibilidad por causa de su fe. Sin embargo, él tenía una habilidad de niño, fue muy bueno para el béisbol. El béisbol, un deporte que en Cuba es como el fútbol, se juega bastante. Hay ligas importantes de béisbol. Y el pastor Joel se dio cuenta que por medio del béisbol podía llegar a los niños, así como Emanuel y cuantos otros de la edad de él. Y empezó a congregar a niños y empezó a tomar ese deporte para poder alcanzar a estos pequeños y sembrarles el evangelio en su corazón. Y esa razón de poder tomar este juego para poder alcanzar corazones le ha generado al pastor Joel oposición a su persona. En muchas ocasiones han querido silenciar la vida del pastor Joel. Ha habido persecución, ha habido rechazo, porque ha encontrado una manera de poder sembrar la palabra del Señor en el corazón de los niños. Por lo tanto, esa acción lo ha colocado a él en la mira del enemigo, en la mira del perseguidor. No cualquiera está en la mira del enemigo. Hay que dar motivos y razones para que alguien nos quiera silenciar. O sea, hay que levantar la voz. Aquel que no levante la voz, no va a haber necesidad de silenciarlo. Pero el pastor Joel ha estado en la mira del enemigo porque ha entendido que es importante sembrar la palabra de Dios en el corazón de los niños. Cuando vemos en la película, ¿cierto?, la persona y comienza a posarse la luz roja del láser aquí y comienza a subir, usted lo ha visto, y llega, ¿sabe a dónde, cierto? Aquí, usted ya sabe lo que está pasando ahí. Ya sabe lo que ocurre, hay un francotirador ahí preparándose para poder disparar. ¿Qué sensaciones hay en el corazón de aquel que sabe que está en la mira, que es el objetivo de alguien? Por supuesto, quizás la sensación de correr. ¿Qué es lo que busca el enemigo? Atemorizar, amedrentar, silenciar. Pero aún consciente de que está en la mira del enemigo, el pastor Joel ha expresado gozo en medio de la persecución. No solamente está el temor, la sangre, sino que en medio de la persecución, por el testimonio del pastor Joel de Cuba, hay gozo. ¿Qué es lo que podemos experimentar cuando sabemos que estamos cumpliendo la voluntad del Señor, lo que Él quiere que nosotros hagamos? Por lo tanto, no solamente, mis queridos hermanos, la persecución genera este lado negativo, sino que testimonios como el del pastor Joel nos muestran que aún en medio de la presión de saber que somos el blanco, aún así se puede experimentar gozo, se puede experimentar la victoria en medio de las dificultades. Ella es Esther. Su padre fue secuestrado en el año 2017. El pastor Raymond Coe, un pastor que por medio de la predicación estaba alcanzando jóvenes, vidas para Cristo, comenzó a ser amenazado. Un día llegó a su oficina una cajetilla de cigarros
pero llena de balas. Una clara amenaza, llena de balas. El pastor Ko, una mañana manejando su vehículo en Malasia, hay unas imágenes de unas cámaras de seguridad que captan el momento preciso en que otros vehículos de color oscuro, color negro, paran y interceptan el vehículo del pastor, lo sacan de su vehículo, se lo llevan y hasta el día de hoy no se sabe el paradero del pastor Ko. No se sabe si estará vivo, si estará fallecido, no hay mayores antecedentes, solamente están esas imágenes de que él fue capturado. Su hija Esther. Obviamente, para una familia esto transforma completamente la dinámica familiar. Por un lado hay cuestionamientos. Por un lado viene el pesar de la ausencia y un sinfín de pensamientos, pero ella recordó un día cuando le estaban entrevistando y estaba recordando a su padre y le empezaron a preguntar episodios de su infancia, episodios de su adolescencia, situaciones que había experimentado con el papá, con el pastor Ko. Ella recordó una frase que su papá le dijo cuando ella llegó con un problema, así como hemos llegado en más de alguna ocasión a contar una situación a un adulto responsable y esperando nosotros encontrar esa respuesta que nos anime o esa respuesta que justifique, esa respuesta que nos defienda, esa respuesta que nos dé la razón. El pastor Ko simplemente le dijo a ella: Dios sabe. Esa fue la respuesta que le entregó su padre. Dios sabe. Y era una frase muy común, muy propia del pastor Ko. Era una manera de que ante cualquier situación que escapaba de sus manos, su respuesta era: Dios sabe. Tranquila, hija, Dios sabe. Y esa expresión, Dios sabe, consoló el corazón de nuestra hermana Esther al punto de poder señalar que aún en el sufrimiento Dios nos da esperanza. Nosotros tenemos, en estos testimonios extraemos las vivencias de quienes podrían victimizarse o de quienes podrían simplemente alejarse del propósito, pero han entendido que aún esta situación tan compleja como la que ha vivido la familia Ko, en medio de todo ese sufrimiento, lo que han experimentado es la esperanza. Dios da esperanza en medio de la persecución, mis queridos hermanos. La situación de la familia Ko, lo que estaban haciendo por alcanzar jóvenes por la predicación del evangelio, hizo que el pastor Ko se pusiera en la mira del enemigo, en la mira del francotirador. Y estar en la mira, mis queridos hermanos, es una sensación de que en algún momento algo va a ocurrir, pero también está esa posibilidad de experimentar lo que Jesús en algún momento dijo cuando la gente se acercaba a Él, y de los labios de Jesús salió esta expresión: bienaventurados cuando por mi causa os persigan, bienaventurados cuando te pongas en la mira del francotirador, bienaventurado cuando veas el láser empezar a subir por tu cuerpo y saber que estás en medio de la mira y eres el objetivo del enemigo. Bienaventurado cuando te quieran silenciar, bienaventurado cuando te quieran aislar por causa de tu fe. Es lo que han experimentado nuestros hermanos en medio de la persecución. Dios les ha sustentado. No quisiera en esta mañana simplemente hacer una exposición o comentarles algo con la intención de que podamos agrandar, ¿cierto?, nuestro margen de conocimiento, sino que mostrar que lo que hemos visto, la experiencia del pastor Joel, la experiencia de la hermana Esther, son realidades que viven muchos cristianos que han sido animados
aún en medio del sufrimiento y aún en medio del abandono, han sido animados. Hermanos queridos, eso es lo que hoy día nosotros estamos recibiendo. Por un lado, existe el dolor, existe las amenazas, existen la persecución física, pero por otro lado nosotros vemos la victoria que hay en estos testimonios de quienes han podido estar en pie a pesar de las dificultades, conscientes de que están en la mira del enemigo, que en algún momento el enemigo volverá contra ellos y no va a descansar. Puede que en algún momento hayan salido de la mira, pero va a intentar volver a tener la mira sobre ellos otra vez. Pero recuerdo ahora lo que la palabra del Señor nos dice en el libro de Hechos, cuando Pedro y Juan salían del concilio después de haber sido amenazados y amedrentados de que no hablaran más del nombre de Jesús. Dice su palabra que ellos salieron dichosos de padecer por la causa del nombre, gozosos, se sintieron gozosos y dichosos de padecer por causa del nombre de Jesús. Por lo tanto, no tengamos temor cuando nos quieran silenciar. Yo les he compartido esta mañana experiencias y testimonios de hermanos que he podido yo ir a la fuente de estos testimonios, pero hoy tenemos nosotros acá a unos hermanos que nos van a contar en primera persona lo que yo también les he compartido. En primera persona, la perspectiva, mis queridos hermanos, del sufrimiento en medio de la persecución está respaldada en la Escritura, porque aún en medio de las persecuciones, como decía Esther, aún en medio del sufrimiento, Dios nos da esperanza. Esta mañana el Señor nos ayude a comprender que sufrir por Cristo es un privilegio. Las sensaciones que de pronto se experimentan son humanas, están latentes, pero con nuestras oraciones nosotros podemos abrazar a quienes hoy día están enfrentando estas situaciones por causa de su testimonio, por causa de su fidelidad a Cristo Jesús. Y por cierto, nos vemos muchas veces alcanzados también en nuestra perspectiva sobre la persecución. Y quisiéramos profundizar y tener dominio completo de cuántos cristianos hay en cada uno de los países y quizás conocer qué tipo de persecución, y quizás volver un poco más técnico lo que hoy día en realidad tiene que ser espiritual. Y el llamado esta mañana a mis hermanos de la iglesia Gracia y Redención, a mis hermanos de la iglesia Gracia y Redención, es que podamos pensar en que si nos toca mañana estar en la mira del enemigo y ser nosotros quienes estamos enfrentando estas hostilidades, hay promesa del Señor de que aún en medio de la dificultad usted y yo podemos experimentar gozo, podemos experimentar valentía, podemos experimentar la paz y podemos sentir también que el Señor está con nosotros así como ha estado con nuestros hermanos, porque no estamos exentos de que mañana seamos el foco y que podamos enfrentar la hostilidad por causa de nuestro testimonio. La tendencia principal es a desanimarnos. Pero en esta mañana yo espero que ustedes sean animados y que si por alguna razón les toca estar en la mira del enemigo por causa de su fe, recuerden las palabras de Pedro y de Juan, que se sintieron dichosos de padecer por causa del nombre de Jesús. La perspectiva del sufrimiento desde la mirada humana es trágica. Pero desde la mirada bíblica, sufrir por Cristo es un privilegio. En medio del sufrimiento, Dios nos da esperanza. En medio del sufrimiento, Dios sostiene. Pero este sostener ha sido gracias a las oraciones de nuestra familia que ha enfrentado
persecución, pero que nosotros hemos abrazado a la distancia. Mire, ponemos tanta fe en esto, de que creemos que ahora mismo cuando usted está orando aquí en Osorno, Dios puede abrazar a nuestros hermanos en Yemen, no importa la distancia, porque para el Espíritu Santo no hay barreras geográficas. Y usted y yo creemos que hay poder en la oración. Yo agradezco la presencia de los pastores hoy acá, que están con nosotros. Este libro, Devoción Extrema, es una herramienta para recordar, para que el pastor cuando vea o cuando lea este libro se acuerde que hay hermanos, consiervos, hermanas que necesitan nuestras oraciones. Y por medio de esta herramienta usted pueda conocer testimonios que le van a animar, como nos ha animado el hermano Saleh esta mañana. Qué fácil habría sido para él guardar silencio sabiendo que está toda la oposición. Pero él dice, yo me volví loco. Me volví loco. Aún en un contexto muy difícil, muy complicado. Pero sabe usted, no son las fuerzas humanas. Es el Señor que estaba con ellos. Y el Señor está con la iglesia presente. Está con la iglesia de Osorno. Ese mismo Señor es el que está con nosotros, que nos anima esta mañana a que también podamos ser testigos y podamos querer estar ahí en la mira, no importa, sintámonos dichosos de ser un objetivo del enemigo para que nos quieran silenciar. Hay que hablar, sino incomodar, si no, no se cumple el objetivo. Levante su voz y encontrará oposición, pero en medio de esa oposición también encontrará esperanza. Por favor, a los pastores que están, si usted ya lo tiene, ¿cierto? Compártalo, regálelo. Es una herramienta para que puedan conocer de la persecución. Y también a mis hermanos, que es nuestro objetivo en esta tarde, que cada uno de ustedes pueda conocer a su familia, conocer a quienes hoy día están enfrentando dificultades por causa de su testimonio fiel, de su fidelidad al Señor. Y para eso voy a compartirles igual, mi hermano, una revista para todos los que están acá. Puedan llevar ustedes también una revista para sus hogares. Pastor, ¿cómo estamos en el tiempo? Estamos ya, me parece que... Y quiero simplemente cerrar agradeciendo, pastor, la oportunidad, agradeciendo a mi hermano Saleh, mi hermana Esther por estar en Osorno por primera vez que ellos están en Osorno, y también contento yo porque le ha tocado buen clima. Usted sabe que acá en el sur tenemos un dicho cuando alguien anda, este es como el tiempo, porque no se sabe cómo anda, a veces anda de bueno o de mala, cada vez el tiempo igual anda así. Hoy día el tiempo está de buena, así que nos alegramos también por eso. Pero quiero cerrar, mis queridos hermanos, y que se vayan en su corazón con que la perspectiva que ustedes pueden tener del sufrimiento por Cristo, véanlo como una bendición, como un privilegio. En algún momento nos va a tocar estar ahí en la mira del enemigo, nos va a tocar. Por causa de nuestro testimonio nos va a tocar quizás ser excluidos, no ser considerados, ser marginados. Mira, ese no lo invite, porque ese es evangélico, ese habla todo el día de esto, no lo invite. Quizás por ahí nos puede tocar situaciones que nos van a marcar o nos puedan desilusionar. Pero recuerde que es un privilegio levantar la voz. Es un privilegio, si nos toca en algún momento enfrentar el sufrimiento, aún en medio del sufrimiento usted puede encontrar esperanza, como lo han hecho muchos de nuestros hermanos en medio de la dificultad. Nosotros siempre hablamos de la iglesia perseguida, pero bíblicamente existe una sola iglesia, siempre libre y siempre perseguida. No se olvide de su familia. ¿Cuántos hasta hoy habían escuchado de Yemen antes? Quizás nunca habíamos escuchado de Yemen, pero hoy día usted sabe que Yemen hoy está enfrentando dificultades y que ahí hay familia suya y que no los dejaremos solos,
Quizás no tendremos el tiempo, no lo sé, o los recursos para comprarnos un boleto e irnos hasta Yemen y acompañar a nuestros hermanos. Puede que sea difícil, pero por medio de la oración usted puede abrazar a su familia en Yemen. Por medio de la oración, por medio de los testimonios de la revista, podemos ser animados, porque si ellos, en medio de la persecución, están siendo fieles al Señor, nosotros también podemos acá, porque el Dios que sostiene a la iglesia en Yemen es el mismo Dios que está con nosotros esta mañana. Así que anímense, queridos hermanos. Sufrir por Cristo es un privilegio. Aún en medio de la persecución podemos encontrar esperanza. La persecución no solo es sangre, muerte, cárcel. En medio de la persecución también hay victoria, hay valentía, hay gozo, hay fidelidad, porque Dios está con su iglesia. Y quiero terminar diciendo que Dios también está con la iglesia acá en Osorno. Muchas gracias, que el Señor les bendiga a todos.